nací en Pontevedra, soy un niño de la posguerra, bueno, tiempos represaliados, colas, racionamientos, todas esas penurias han influenciado en mi manera de ser. Ha sido una experiencia interesante, pero muy triste. Yo quería ser arquitecto, pero mi padre decía que no tenía dinero, y como era él telegrafista, me podía ayudar siendo telegrafista. Me mareó y terminé haciendo oposiciones y me hice telegrafista. Trabajé 3 años y al final arranqué los cables, arranqué todo, cogí un camión de pescado y me marché a Madrid. Me marché de casa. Mi padre se enfadó, incluso me había dicho, pide perdón, que vuelves a entrar. No pido perdón, me marcho. En Madrid, una experiencia, el primer año fue duro, porque iba sin dinero y sin conocer. Entonces estuve en el Rastro. En el Rastro, pues allí había un artista gallego, que era de Lugo, Otero Besteiro, era un escultor famoso entonces, y yo le conocía y le dije si me podía ayudar. Sí. Y él me dijo, vente para allí y tú di al jefe que sabes hacer de todo, porque si no, no te coge. Entonces yo estuve falsificando sarcófagos y estuve haciendo, ellos tallaban en madera, yo las hacía viejas, etcétera, etcétera, unas chapuzas increíbles. Pasé mucho frío y dormía en el mismo taller y entonces me pagaban muy mal. Eso fue el primer año. Pero ya el segundo me di cuenta, porque yo estaba en Pontevedra antes de irme, yo trabajaba en el Teatro Principal de Pontevedra. Yo tenía 16, 17 años y me nombraron el pintor oficial del teatro. Entonces yo hacía las diapositivas, hacía los cartelones grandes y hacía escenografías. Eso me sirvió de mucho, porque Otero Besteiro, el escultor que estaba conmigo en el Rastro, yo siempre me estaba quejando, que no tenía, que me moría de hambre, que lo que me pagaban no me daba para comer, pero la novia de Otero Besteiro, que era rica, dijo, pero vamos a ver, ¿tú no sabes hacer escenografías? Sí. Pues entonces puedes acercarte al jefe, está en la calle Alcalá número 20, Isaac Fraga. Entonces puedes hablar con él, le haces una escenografía de Maribel y la extraña familia, que la van a estrenar dentro de 15 días. Y dije yo, pero yo no conozco esa obra, pero yo te doy el libreto, lo estudias, lo ves y lo haces, pero eso cuesta dinero, yo te presto el dinero. Y bueno, lo hice en una semana la escenografía. Pesaba mucho, tuve que ayudarme otro del Rastro para llevarla por unos petates enormes hasta Alcalá número 20, y cuando llegamos al teatro, don Isaac dice, pero ¿qué traes ahí? La escenografía de Maribel y la extraña familia. Pero ya la tenemos hecha, nos la hizo Burman. Ah, pero es que yo no pretendo que me la compren, yo lo que pretendo es que la vean. Entonces la vio, la montaron en el teatro y dijo, ¡ay, va, qué bonito! ¿Y quién hizo esto? Lo hice yo. ¿Pero en cuánto tiempo? En una semana. Entonces entré en el teatro, me dieron un trabajo para pintar y estuve haciendo cartelones, durante unos meses. Pero eso no me gustaba, no era mi meta. Entonces yo le dije, don Isaac, yo le agradezco mucho esto, pero voy a dejarlo, porque yo lo que quiero es pintar, pero pintar mi pintura, no los cartelones del teatro. Pero si me prestara usted un camerino de algún teatro, pues porque los cuadros se me estropean. Entonces él me dijo, sí, sí, sí. Y me buscó un teatro, el Teatro Infanta Beatriz, y habló por teléfono, va a venir un amigo de Pontevedra y quiero que le busque un camerino seco, o sea, que no tenga humedad y tal. Y efectivamente estuve 7 años viviendo, porque yo metí un catre, él no se enteró nunca, yo metí un catre allí y dormí
fue mi vivienda durante 7 años, en el camerino número 17 del Teatro Infanta Beatriz. Eso me vino muy bien porque no tenía que pagar pensión, ni luz, ni nada. Yo hacía allí, también hacía mis chapuzas, una cena allí, y etcétera, etcétera. Pasé una anécdota muy curiosa, porque yo ahí conocí a los artistas Fernando Fresán Gómez, a Analía Gadé, a Amparito Baró. Y bueno, yo decía Amparito Baró porque era una niña cuando entró, hoy es doña Amparo Baró, claro. Y resulta que yo estaba en el camerino, pero el camerino que me dieron estaba arriba, encima del teatro, en un palco que no se usaba, porque se veía la mitad del escenario, entonces no se vendía. Entonces yo allí metía muchas cosas, trastos, y yo para barrer, una vez al mes limpiaba y yo después las ponía otra vez en su sitio. Pero un día tenía examen y me fui al examen y dejé todo allí. Y cuando volví, porque yo estaba en la Tuna y volví a las 2 de la mañana, claro, y cuando volví me dijo el encargado del teatro, dijo: uy, Rafael, ¿qué has hecho? Si te ve Fernando Fernández te mata. ¿Qué has hecho? Escapa por ahí, que no te vea. ¿Pero qué hice yo? ¿Pero qué hice? Vete, vete, que está a punto de salir. Total, yo pregunté, ¿pero qué hice? No sé, sabe. Bueno, total, lo que había pasado es que yo había dejado todas las cosas y él estaba actuando. Y en la actuación decía, y arriba estaba la tormenta, y en eso suena mi despertador. Y todo el mundo miró para arriba. Y entonces él se desesperó, tuvo que inventar una cosa para salir del paso. Y dijo, ¿quién fue el que hizo eso? Debe ser el pintor. ¿Pero qué pintor? ¡Lo mato! Y estuve así, hasta escapado, hasta que pasó tiempo y se lo dije un día al hijo. Dije, mira lo que pasó con tu padre. Empecé a hacer algún retrato para ganar dinero. Me dediqué al paisaje, que los árboles no protestan. Entonces, me dediqué mucho tiempo al paisaje. Gané un premio en la facultad, que el premio era ridículo, porque eran 1000 pesetas. Y yo quería ir a Holanda y quería ir a Bélgica para conocer los expresionistas belgas y alemanes. Entonces, solamente con 1000 pesetas no me daba para ir y volver. Entonces lo que hice es, me vestí de tuno y me fui haciendo autostop. Llegué a Breda, al sur de Holanda, y bueno, empecé allí, me encontré a gente, amigos, gente joven, y le llamó la atención que yo venía vestido de tuno. ¿Y quién eres? ¿Y qué haces? Total, me dieron alojamiento con ellos. Y así estuve hasta que me matriculé en la Escuela de Bellas Artes, se llama Sant Jordi de Breda. Allí estuve trabajando con el profesor Schleiper, que era una maravilla, y yo adelanté muchísimo, claro. Pero llegó un momento en que se me acabó el dinero. Entonces los chicos, los compañeros me hicieron una fiesta con cervezas para despedida. Y el profesor se dio cuenta que me marchaba y vino a verme y dice, ¿se marcha usted? ¿Por qué se va? ¿No le gusta la enseñanza que tenemos aquí? Sí, yo he aprendido muchísimo, pero es que me tengo que ir. ¿Pero por qué? Porque se me acabó el dinero. Y entonces me dieron una beca ellos por 3 meses más. Y luego el director me invitó a su casa, me prestó una bicicleta, porque eran 20 kilómetros, pero es todo llano. Entonces, para ir todos los días a su casa, y él me daba unas clases. El profesor se llamaba Van Loosden. ¿Y Van Loosden quién era? Pues Van Loosden era un hombre anciano que dedicó 40 años de su vida investigando las técnicas de Hércules Seigers. Y Hércules Seigers fue el maestro de Rembrandt. Entonces a mí me vino muy bien. Hacíamos grabados en color, porque en España no se conocía el color entonces.
con rodillos diferentes, rodillos muy duros y muy blandos. Entonces, con el blando penetraba la tinta en las profundidades de la plancha. Y, en fin, he aprendido muchísimas cosas. Me vengo a Madrid y en Madrid me nombran profesor de la escuela de grabado. Y fui profesor durante unos meses. ¿Por qué durante unos meses? Porque yo me marchaba a Holanda, porque me interesaba mucho ir a Holanda. Me llamaron y me dijeron, oiga, que tiene que venir a clase. Y dije, no voy a clase, no voy nunca más. Lo dejé porque me interesaba mucho más las enseñanzas de Holanda. Yo en Holanda conocí a Philip van der Burg, que era el director del Grupo Zebra. El Grupo Zebra estaba entonces en alza, porque estaba el Grupo Cobra, que era de pintura, y el Grupo Zebra era de grabado. Y yo lo conocí porque fui a una exposición que era de él. Entonces hablamos y me dijo, ¿usted es grabador? Sí, sí, yo también hago grabado, pero no tengo taller aquí. Y él me invitó, pues venga a mi taller. Y esto era en Ámsterdam, tuve que irme a Ámsterdam, pero él me alojó allí, dormí en el taller. Entonces me dijo, ¿quieres entrar en el grupo? Y dije, hombre, para mí es maravilloso. Entonces entré en el grupo donde estaba Karel Appel y estaba Asmus Dieter, gente muy importante. Y hemos hecho exposiciones por Centro Europa. Esto me enriqueció muchísimo, conocí a Miró, hicimos varias exposiciones, hasta que hice la oposición para el Premio Roma y tuve que marcharme a Roma. En Roma fue un periodo, yo diría que enriquecedor totalmente, porque han sido 4 años, yo trasladé mi estudio, claro, y allí Roma para mí no era solamente el tener un coche o un estudio maravilloso, no, era el haber conocido a personajes como Renato Guttuso, Asmus Dieter, Giorgio de Quirico, Rafael Moneo, que Rafael Moneo es español pero estaba allí, etcétera, etcétera. Muchos personajes que me han enriquecido. Fellini, por ejemplo, porque resulta que un día vino a conocer la Academia de España, vino Alfredo Montori, que era el jefe de escenografía de Cinecittà. Y entonces hablamos de escenografías, él era escenógrafo. Entonces cuando yo le dije que yo también hacía escenografías, entonces tuvimos cierta relación amistosa y me llevó a Cinecittà. Y allí él me presentó a Fellini y a Totò. Y Fellini para mí fue, vamos, enriquecedor del todo. Era un hombre, hablamos, y yo le decía que me gustaban mucho sus películas y dije, pues a mí no, a mí lo que me interesa, yo quisiera ser payaso, a mí me gusta ser clon y me gustan los retratos. Para mí las películas sé hacer retratos, lo demás no me interesa para nada. Y yo me fijé en eso y fue muy enriquecedor porque efectivamente vi grandes retratos en sus películas que me han servido a mí. Me regaló un libro, tengo un libro de él, de los clones, él viene el vestido de clon, y tuvimos cierta relación corta, pero vamos, para mí maravillosa. Y bueno, 4 años son suficientes para conocer todos los museos y todas las iglesias para donde se cobija la mejor pintura y la mejor escultura italiana. A mí me interesó la pintura hasta los prerrenacentistas. Me estoy refiriendo, claro, a los que han tenido ese tinte orientalizado de Bizancio, como por ejemplo Simone Martini, Lorenzetti, también los del 480 italiano, como Masaccio, Piero della Francesca, Mantegna, etcétera, etcétera. En todos ellos, sobre todo en los primeros citados, yo he percibido unas ciertas angulaciones, unas geometrizaciones imperfectas, pero puras, innatas, muy bien colocadas, circundando las preciosas composiciones. A mí me han impactado de tal manera esas angulaciones, para mí fueron necesarias, fueron inevitables y definitivas.
como mi formación era estrictamente académica, el desligamiento o divorcio era dificilísimo. Entonces había idas y venidas, titubeos, pero estas angulaciones me condujeron hacia un poscubismo constructivo. No era cubismo, pero era algo parecido. Y ahí empecé. Ahí podía ser los comienzos, estando en Roma, con este poscubismo. Naturalmente, después de ver tantas exposiciones, de ver tanto enriquecimiento cultural, uno se contagia. Una exposición de Bacon para mí fue sensacional. Los retratos, la descomposición dentro de la composición, todo este movimiento me interesó. Y entonces empecé a construir mi pintura. Bueno, idas y venidas, titubeos, muchos fracasos. Quiere decir que mi obra no estaba consolidada. Necesité todos esos 4 años de Roma estudiando, y luego, al venir, me nombraron profesor en las Islas Canarias, en La Laguna. Allí conocí a César Manrique y conocí a Pedro González. Íbamos al Teide, cogíamos arenas calcinadas y las tostábamos varias veces y conseguíamos una tonalidad con todas esas arenas tostadas. Eso me gustó muchísimo, para mí era un juego. Y empecé, contagiado por Eduardo Oesterdahl, que era un crítico famoso que había allí, con César Manrique y todo esto, me contagié y empecé a hacer cosas abstractas. Pero para mí era un juego, pero un juego que en el año 1979 era la primera Bienal Europea en Alemania y me presenté con una obra abstracta. Mi sorpresa es que me la premiaron y me la compraron. Y la obra está actualmente en el Museo de Heidelberg. Y resultaba bonito, resultaba bien, agradable. Pero para mí, yo necesitaba, somos humanos, y yo necesitaba el contacto humano. Necesitaba la conexión, la relación con el ser humano. Entonces, cuando regresé a Madrid, con todas las visitas en el Prado y en el taller, mucho trabajo, volví a la figuración. Sí, me gustan esas texturas, que las utilizo muchas veces siendo figurativo, pero las utilizo, igual que utilizo el collage, y con el tórculo yo hago muchas chapuzas y las pego como collage y luego pinto encima. O sea, todo eso me interesa, pero siempre tiene que tener un contenido realista. O sea, la figura humana puede ser desencajada, puede ser quizá no dibujada clásicamente, desencajada, incluso deformada, pero siempre tiene que ver con la realidad. Yo buscaba la síntesis, el yo profundo. Es muy difícil, para mí es muy difícil. Cuando empiezo una obra nueva, yo reúno todos los apuntes que tengo y empiezo, lanzo toda mi emoción y todo mi razonamiento para intentar lograr esa misteriosa comunicación con el ser humano. Puede encontrarse dos vertientes desde años atrás. De una parte, un camino subjetivo, pero en otro momento, un camino simbólico con ciertas partes de surrealismo. La pintura es mi vida, yo necesito pintar, pero cuando se termina una obra, no está terminada. La dejo, y al cabo de un mes empiezo a ver defectos y viene otra vez al caballete porque no está bien. Entonces empiezo a corregir, nunca está acabada, no está perfecto, no está a mi gusto. Yo no sé hacer un cuadro. El cuadro, ¿qué es un cuadro? Yo no sé lo que es un cuadro. Tenía que ser la pintura perfecta, pero yo no soy perfecto, yo soy un ser humano y lucho. Y lucho, es una lucha conmigo mismo
lucho, me gusta el color, me gusta el protagonismo del rojo, me gustan los contrastes, me gustan las armonías. Enrique Lafuente Ferrari, un gran maestro, y sobre todo que los grandes historiadores actuales lo admiran. O sea, es un personaje importante. Yo tuve la suerte de tenerlo de profesor. Y él me hablaba, yo recuerdo que en una ocasión, siempre después de la clase hablábamos un poco, y resulta que él aprovechó diciendo, mire, mañana va a haber un acto muy importante en la Iglesia de la Encarnación. Vayan ustedes, es a las 8, es interesante. Y todos pensamos, no sabíamos lo que era, y pensamos que sería un ladrillo, que sería una conferencia, un rollo. Pero yo fui, y resulta que no era una conferencia, era un concierto de órgano. Cuando llegué estaba todo abarrotado, y entonces no pude encontrar sitio, y me apoyé en una columna, escuchando aquello, y me daba la sensación de que los colores subían por los atlantes hasta los arcos, hasta las agujas. Y dije, qué impresión, qué cosa. Y eso se lo conté al día siguiente al profesor. Le dije, mire lo que me ha pasado. Dije, usted es sinestésico. Sí, es sinestésico. Y esto me explicó lo que es la sinestesia. Me dijo, esto es muy importante. Usted puede armonizar el color con el sonido. Entonces eso me quedó grabado, y desde entonces, que eso fueron en los años 60 por ahí, pero mi tesis doctoral fue en el 80, 85. Yo estuve estudiando todo ese tiempo para hacer esa tesis doctoral, que es un tocho, así. Y me costó mucho trabajo, investigué muchísimo, tuve que ir a Alemania, a viajar a Holanda otra vez para encontrar temas importantes, y pude realizarla. Desde entonces me di cuenta de la relación existente que yo desconocía entre los sonidos y los colores. Al finalizar los estudios en San Fernando, tuve matrícula de honor y premio del Estado en casi todas las asignaturas. Y en dibujo de perspectiva tuve precisamente el máximo galardón. Y entonces me nombraron profesor ayudante de la misma escuela de San Fernando. Y estuve explicando la geometría descriptiva, la perspectiva cónica. Entonces, bueno, los chicos aprendían igual que el profesor era muy bueno. Al año siguiente me nombran profesor de pintura en Barcelona. Entonces me fui a Barcelona. Y bueno, la experiencia fue también quizá mejor, porque allí yo era el profesor y le ponía objetos muertos, es decir, no tomates ni cosas que se puedan cambiar de color, no, ponía una escayola o un rollo de papel, o en fin, siempre objetos de naturalezas muertas para que no cambien de color. Entonces los alumnos aprendían mucho el bajo continuo que yo digo, o sea, lo que engloba la pintura, un gran dibujo que englobe la pintura, que debe estar sostenido siempre por el dibujo, aunque el dibujo no se vea, pero haya una construcción. Entonces se aprende a componer. Y todo eso a mí me gustaba hacerlo y fue muy fructífero, vamos. Yo recuerdo que los alumnos, cuando decidí marcharme, porque me dieron el premio Roma, me tuve que marchar a Italia, entonces los alumnos me dieron una comida de despedida. Esto fue fabuloso. En Italia, bueno, he estado los 4 años reglamentarios y al regreso me habían nombrado profesor de pintura y dibujo decorativo en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Por fin, después de tanta lucha con los periódicos, a ver si se consigue una facultad de Bellas Artes en Galicia, por fin se consigue, pero
No la quería ni en Vigo ni en La Coruña. Tuve un contacto con los alumnos fabuloso. Incluso he aprendido cosas con los alumnos, enseñando. Los alumnos te tienen que preguntar y tú lo realizas y se lo haces ver. Tienes que descender a él, a su mentalidad, para que él pueda entender el contenido. Hemos ido al campo, hemos pintado el paisaje, pero no un paisaje esos como se ven por ahí esos pintores de la calle, que se ve el arbolito y el horno. No, por ejemplo, una hoja en el agua. O sea, es únicamente para que el alumno pueda pensar y pueda componer esa hoja. Entonces, estructurada con el dibujo y su color. El color tiene que ser suyo. Y así hemos hecho en el campo experiencias de ese tipo. Tengo la satisfacción de que los alumnos también me dieron una comida de despedida y sigo teniendo relación con muchos de ellos aún ahora. Fue muy bonito y bueno, yo me jubilé en Pontevedra, en mi pueblo, y ahora sigo trabajando en mi casa. En el año 91 me fui a Estados Unidos. Expuse en Nueva York en colectiva, en una colectiva. Y mis 2 cuadros se vendieron. Entonces me animaron y expuse en Chicago, en la galería East West de Chicago. Fue un desastre, porque el primer día se vendieron 5 cuadros, pero como la exposición iba a durar 2 meses, el galerista me dijo que viniera a España y que ya me llamaría cuando se terminara. Resulta que me robó la obra, cerró la galería y se quedó con toda la obra. Pero mi sorpresa es que el año siguiente, en el 92, se celebraba el 25 aniversario de la instalación de La Gran Dama de Picasso en Chicago. Entonces, como Picasso había muerto, buscaron el alcalde Daley, que se llamaba Daley, llamó al ministro de Cultura para que buscara un artista español para hacer una exposición. Y resulta que cuando yo había hecho la exposición del 91 en la Galería East West de los chinos, la única éxito que tuve fue la prensa. Me pusieron muy bien, los críticos de arte me pusieron por las nubes. Y ese crítico, que se llama Kruczynski, fue el que habló con el alcalde y dijo: ya lo tengo, es un español pero no sé dónde vive, pero podemos ir al consulado y damos con él. Fue para mí maravilloso exponer en este Museo Center que se llamaba, y eso fue, aunque allí no se podía vender, pero tuve la gran fortuna para olvidar lo que pasó en el 91. En Canarias volví porque se celebraba una exposición de grabado importante, en la cual estaba Miró también como grabador, y yo tengo el catálogo por ahí, y me han invitado a mí. Entonces fuimos a Canarias, expuse, estaba gente muy gorda, muy importante, y es una exposición que no fue de venta, pero que fue en el Colegio de Arquitectos de Canarias, fue muy lucida y tuve mucha suerte de crítica, etcétera, etcétera. En el norte de Alemania, es curioso, me compraron la obra y los carteles, la gente compraba los carteles también. y se conserva, allí mi obra está en el Museo Norden. Y hay otra exposición en Alemania también, en Aurich. El estudio de Roma ha sido fantástico, amplio, una luz extraordinaria, muy grande, tenía unos ventanales gigantes que se veía toda Roma, etcétera, etcétera. Allí se podía hacer cuadros gigantes, incluso murales. Pensé que cuando terminara mi pensionado, yo tenía que hacerme un estudio, pero grande,
para que pueda hacer todo eso que yo quiero. Y efectivamente lo logré gracias a haber ido a Israel y pintar el mural de 162 metros cuadrados al fresco, que me pagaron muy bien. También me han pagado, que me dieron, el dinero lo invertí en este estudio. Mi pintura mural puede ser o que te den el tema o el tema lo pones tú. Y eso es sagrado, ese es el tema principal, aunque sea muy grande, porque lo demás son personajes o trastes que que acompañan al personaje central. Estando en Roma recibíamos múltiples invitaciones para concursos, para reuniones de la plástica en general, pero uno muy goloso era el ir a Israel a hacer un mural de 162 metros cuadrados al fresco, o sea, una realización enorme. Pero claro, no, el reglamento de la Academia nos prohibía salir de Europa. Por lo tanto, dije yo, bueno, pues no se lo voy a decir a nadie y me voy a presentar. Bueno, entonces hice las maquetas, nos dieron el tema era la iglesia celeste y la iglesia terrestre. Un tema difícil. Entonces hice una maqueta de cómo podía ser, etc. Y mi sorpresa es que cuando la presento en Milán, resulta que había dos más de la academia, dos arquitectos, que presentaban también las maquetas. Dije, ahí va. Y montones de gente. Dije, oh, ya no es tan fácil como yo me creía. Aquí se presenta mucha gente. Bueno, entonces lo presenté y me marché, tal. Pero mi sorpresa es que me llamaron diciendo que era yo el premiado. Entonces tuve que volver y hablamos con el custodio de Tierra Santa, con 5 arquitectos y Giovanni Muccio, que era el ganador, el arquitecto que ganó el concurso para hacer la basílica, y con todos ellos querían preguntarme qué materiales iba a usar. Dije, hombre, pues cal apagada de 3 años para que no salte caliches, para que no salgan caliches, y también arena de río, porque la arena de mar tiene sal y la salitre es mala también. Bueno, pues entonces habría que llevarlo todo eso de Roma, porque allí tenemos problemas de buscar ese material. Bien, se llevó todo de Roma. Dije, pero usted no diga nada más que cómprelo y ya iremos a buscarlo. Porque como estaban en guerra, era la guerra de los 6 días, podía haber problemas. Pero cuando fui yo solo, fue un problema grave, porque yo llegué a Tel Aviv y no sabía qué medio había para llegar a Nazaret. Entonces yo salí a las 5:30, llegó el avión a Tel Aviv, pero yo no sabía lo que pasaba, y cuando llegué no había nadie por la calle, nadie. Yo no sabía a quién preguntar, pero pasó un señor y dije, por favor, le hablé en italiano, en francés. No hablo francés ni italiano, nada. Y por fin un soldado dijo, no, solamente hablo español, que era un sefardita. Un sefardita. Y entonces, gracias a eso, me dijo, pero ¿cómo está usted aquí? ¿No ve que tenemos el toque de queda? Y va a ser ahora. Y por eso no había nadie. Mire, allí hay un autobús, ¿no ve? Allí enfrente, allí a unos 200 metros hay un autobús gigante, familiar. Vaya corriendo allí, métase allí, porque se va atraviesa el desierto. Y allí me fui yo con mi petate, corriendo por allí, y con miedo, porque a las 6 en punto empezaba el toque de queda. Y era a las 6:10 o algo así. Total, me meto en ese... Hablaban todos árabe, no sabían ni un idioma, y yo no más que decía Nazaret, sí. Y cada vez que se subía gente a ese taxi me daba besos,
me besaban todos, eran los árabes, joder, era horroroso. Bueno, atravesamos todo el desierto, fue una tragedia, pero una aventura bonita, porque parece que lo ves en una película, eso de atravesar los camellos y todo, en fin, todo es un mundo raro para mí. Y luego ya cuando estaba en Nazaret me vinieron a buscar. Era un tema para mí muy raro, la iglesia celeste y la iglesia terrestre. Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué estuve 3 meses antes? Porque el terreno es sísmico, se mueve. Entonces, al poner el mortero de cal y arena, se puede agrietar fácilmente. Entonces hay que buscar la cantidad exacta de cal y de arena para que no se mueva. Y me costó 3 meses de hacer pruebas. Pero después la realización del mural fueron 30 días, día y noche. Terminé enfermo. Me cogió el cónsul, nuestro cónsul, me llevó a su casa y estuve 4 días en su casa. Como dije, el tema era la iglesia celeste y la iglesia terrestre. Yo puse en todo el techo los ángeles que custodian las puertas del cielo, unos ángeles, 7 ángeles. Está también el signo de Dios y, representando la iglesia celeste. Y la iglesia terrestre son los santos mártires que circundan todos los muros. Fue bastante penoso, sobre todo porque hacía un calor brutal y trabajar día y noche. Por la noche se trabajaba muy bien, pero de día era horroroso el calor. Curiosamente, me iba a casar, nos íbamos a casar mañana, y ese día me llaman por teléfono, y era el hermano de Pío Cabanillas, era un ministro que había entonces, y dice: Rafael Úbeda, sí soy yo, queremos que nos pinte un mural en el Gran Hotel de la Toja, porque lo vamos a remozar todo y necesitamos que usted nos haga un mural. Pero es que yo me voy a casar, me marcho, pero le vamos a pagar 50.000 pesetas. Era mucho dinero entonces. 50.000 pesetas. Entonces le dije a mi mujer, a mi novia, le dije: oye, esperamos unos días. Y dije, además le damos la suite de la condesa Parvazán. Puede estar en la suite del hotel, pero por favor no nos falle. Y mi mujer dijo: bueno, me nos dan 50.000 pesetas, ¿eso qué te lleva? Una semana, muy bien. Pero resulta que gustó mucho y entonces me encargan otro mural. Entonces, otras 50.000. Entonces mi mujer dijo: bueno, bien. Pero después gustó mucho y me encargan el tercer mural. Entonces lo hice, presenté todo, me pagaron y nos marchamos. Y cuando llegamos a Vigo para coger un barco, que nos íbamos a Canarias, resulta que me encuentro a un millonario que me dice: yo sé que acabas de pintar unos murales en la Toja, ¿por qué no pintas uno en mi casa? Ah, no, nos vamos, te doy todo este dinero, y saca un fajo de billetes, te doy entonces si me pintas el mural. Y además es una casa nueva, tiene garaje, tiene una terraza, se ve todo el mar. ¿Queréis venir a verla? A mi mujer le gustó y estuvimos allí otra semana, otro mural. Bueno, el mural de la Toja, el primero, tenía que ver con las bañistas, los bañistas. Como es curvo, a mí me gustó eso, que fuera curvo. El mural consiste en unas bañistas, pero unas bañistas, me remonto a la época romana. Se ve un paisaje casi romano, con sus columnas, con la bañera, en fin, y resulta muy agradable. En los Milagros de Amil hay 2 paneles, está el sagrario y hay 2 paneles grandes. Entonces yo separé, en uno puse lo del milagro, que me contaron ellos, una historia de un milagro, y yo representé esa historia de una manera muy fiel y muy gratificante, con colores adecuados, que no fueran agresivos. Pero por la otra, ahí me explayé yo, con una procesión en la cual
van figuras que se meten en las cajas de muertos, en los féretros, vivos. Y un hombre que lleva un becerro en brazos, que se lo lleva a la Virgen de regalo porque se salvó a sus hijos que estaban muriéndose. O sea, unas escenas increíbles, pero eso lo hice. Y tanto así que el obispo me dijo un día: tenga cuidado, que esto es para gente que no entiende nada, no lo haga demasiado salvaje, porque si no, no lo van a entender. Pero el tema era obligado también, porque estaba los milagros. A mí lo de los milagros no me satisfacía más el horror ese que yo le llamé la gran lágrima. Le titulé La gran lágrima, está todo metido en una lágrima, porque es espeluznante, increíble, y eso pasa. No es lo mismo realizar un mural para un colegio de niños pequeños que para un centro universitario o para un ministerio, un ayuntamiento, algo así, es otra cosa diferente. Entonces hay que buscar siempre el tema principal, el que tenga que ver con el asunto. Cuando es un colegio de niños, por ejemplo, en el colegio Cabanas, pues, que son niños pequeños, yo primero estuve sentado en el suelo con todos los niños que me hacían preguntas y yo les explicaba, pero como si yo fuera otro niño, o sea, hacer una cosa que de tal manera que los niños lo entiendan. Y ahora vais a ver lo que yo hice. Y entonces, como se trata de creatividad, hay una cabeza de escayola, pero en fragmentos. O sea, se puede sacar y meter en el sitio. Entonces los niños pueden jugar para crear la cabeza. Pero al mismo tiempo hay un lápiz gigante y un niño encima del lápiz, encima como si fuera un caballito. Va corriendo por el aire y tiene de gorro un sombrero de papel. Y el sombrero de papel es el periódico de Pontevedra, que lo ven los niños en su casa. Como es tan largo, tan enormemente largo, no podía ser una línea, tenía que ser varias escenas. Entonces, bueno, pues repartir un poco, por ejemplo, una figura que está volando, que sale de una ventana. En fin, es una fantasía que se complementa con unas escenas de folclore gallego, y elementos que se cortan con la tijera, cosas que se puedan hacer en un colegio. Otros, por ejemplo, en Madrid he hecho uno para el rectorado de la universidad, la Complutense, que está en el rectorado, y se llama El camino de la vida. El camino. Entonces yo puse en primer término un carro que empuja a un hombre, lo empuja, y ese es el tema, el camino de la vida, empujando un carro. Pero eso no quita para que haya después, en perspectiva cónica, una escalera, y por otro lado hay otros personajes que no tienen nada que ver, pero que componen el completo de la composición. Cuando se trata de otra cosa, por ejemplo, hice un mural para el Ministerio de Hacienda en Pontevedra, que hoy lo tiene el ayuntamiento, pero es de Hacienda. Entonces el tema es diferente, eran construcciones un poco abstractas, con números y con elementos geometrizantes que tienen que ver con la problemática del dinero. O sea, todo está basado en eso. Eso no quita para que también haya una escalera y se pare una figura que me guste a mí, tocando un violín, o un pájaro que vuela, por otro lado. Pero siempre está en el centro, tiene que tener el tema a lo cual se destina ese trabajo. Nos encontramos en el CHUAC de La Coruña
antiguamente el Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Esta pintura mural me la encargaron en el año 1998. Estaba entonces de gerente el doctor Suso Caramés. Me encontré, como no me habían impuesto ningún tema, he pensado que estando la pintura va a ser ubicada en un centro hospitalario, he pensado que donde en un hospital hay tanta tristeza y tanto malestar por las dolencias y por los resultados, he pensado hacer todo lo contrario, un tema que alegre un poco la vida. Y he pensado en una ópera bufa. Aquí represento un pequeño escenario donde están unos protagonistas bufones que son los protagonistas del cuadro, con un colorido caliente, resalta el color rojo, y donde caminan personajes para darle movimiento a la pintura. Y debajo, en el foso, tenemos los músicos que acompañan al cuadro y a la ópera bufa. Bueno, este cuadro nace de un sueño. En realidad, yo soñé con una figura que protestaba y a mí me gustó. Y es esta. Pero para no hacerla agresiva, le puse otra expresión. Y fui bajando para que no fuera tan agresivo, construí otra tercera cabeza, esta más clásica, más benévola. Entonces ya no tiene sentido nada más que componerlo con otros elementos. Por ejemplo, hay un músico que toca una flauta, sale unas gaviotas de la flauta, y de este otro lado hay un personaje que es una especie de malabarista, está en el aire lleva un vástago con una paleta, o sea, no tiene nada de sentido. Y como excremento tienen los peces, o sea, tampoco tiene sentido. Pero es para llenar una composición. Aquí hay unos pájaros salvajes que vienen amenazantes y la gente escapa. Todo esto son piezas que, unidas, componen el sueño. Yo le titulo Sueño armónico. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Bueno, este es un cuadro que le titulo Mago. A mí lo que me interesaba es la composición de un elemento central con las manos que están gesticulando y moviendo unos hilos. Entonces la composición central es esa, con unos elementos acordes. ¿93, 94? Este es del 82. Este cuadro le titulo La careta blanca, y en realidad es el elemento que salva el cuadro. Todo está rodeando a la careta blanca. Hay dos personajes que son circenses. Claro, esto es del año 82, es otro concepto. Todavía tengo el clasicismo académico, aquí se nota en todos estos ropajes. Es una concepción muy diferente a la que hago ahora, pero para la exposición retrospectiva conviene llevar alguna cosa de atrás. Entonces es una composición donde hay dos elementos circenses
con una cortina detrás, que dialogan, pero tienen una careta porque necesitaba un primer término de color, que es el que salva el cuadro. Este cuadro, que le titulo Paso de peatones, es una composición muy libre, es una composición atrevida, pero quise atreverme. ¿Por qué lo titulo Paso de peatones? Bueno, le podía decir sin título, es igual, ¿qué más da? Pero yo le puse Paso de peatones y entonces incluyo en la composición elementos que hay en un paso de peatones. O sea, tengo las cebras del suelo, tengo los personajes que se mueven, tengo la diversidad de color que hay, y por eso yo juego con el collage, pero buscando tonos diferentes, algo para que tenga movimiento, el movimiento que hay en un paso de peatones. Entonces yo dije, mejor que lo empecemos aquí y hacemos... que debe ser igual que la otra. Se miden y así hemos ganado sitio.